El aire en Berlín seguía cargado, no de la humedad del verano, sino del peso de un pasado imborrable. Era 1 de septiembre, 80 años después de que las tropas de Hitler invadieran Polonia, desatando la peor guerra que la humanidad ha conocido. Ahora, una ceremonia solemne buscaba la reconciliación y un recuerdo compartido. Pero el intento se vio sacudido por una polémica que demuestra cómo un pequeño detalle puede incendiarse en el barril de pólvora de la geopolítica. Su pregunta clave para nosotros: ¿desde qué ciudad y país nos están sintonizando? ¿Qué ocurrió? Un hombre, vestido con pantalones cortos, depositó una ofrenda floral. Una imagen de TV República, un medio de comunicación polaco, desató una avalancha. Para políticos conservadores polacos, fue una provocación alemana, una falta de respeto. Imaginen la escena: solemnidad, memoria y de repente una figura incongruente. Adam Szłapka, portavoz del gobierno polaco, desmintió la desinformación. Calificó el incidente de manipulación política. Algunos políticos eliminaron sus publicaciones, pero el daño ya estaba hecho. Mientras esto sucedía, a menos de 100 kilómetros de la frontera polaca, en Kaliningrado, Rusia intensificaba una guerra híbrida. Antenas de 40 metros, ubicadas en Okunievo, Baltisk y Yantarny, están interfiriendo gravemente el GPS en el mar Báltico. Esto afecta a la navegación aérea y marítima. Más de 1.400 vuelos diarios sobre Europa, Oriente Medio y Rusia sufren interferencias. El aumento es del 220% en los últimos 3 años. ¿Se dan cuenta de la magnitud? Al mismo tiempo, en Washington, D.C., Karol Nawrocki, una figura clave polaca, visitaba la Casa Blanca. 4 cazas F-16 sobrevolaron la capital en honor a las relaciones bilaterales. Conmemoraban a Maciej Krakowian, un piloto de F-16 trágicamente fallecido. Donald Trump, el expresidente, elogió a Nawrocki en el despacho oval. Una señal clara del apoyo estadounidense a Polonia. Su pregunta clave para nosotros: por favor, indiquen su país y ciudad de origen en los comentarios. ¿Por qué importa todo esto ahora? El incidente en Berlín, aparentemente trivial, subraya la fragilidad de las relaciones históricas. Es una chispa en un campo de rastrojos. Demuestra cómo narrativas opuestas pueden explotar cualquier detalle. Esta es la nueva era de la desinformación. Es una guerra de percepciones. Las interferencias de GPS son una amenaza silenciosa. No es una bomba, es la invisibilidad del caos. Podría desestabilizar el transporte, la logística. Pone en riesgo vidas humanas. Esto es guerra híbrida en su máxima expresión, sin disparar un solo tiro. En el plano de las relaciones internacionales, la visita de Nawrocki es un recordatorio estratégico. Polonia es un actor crucial en el flanco oriental de la OTAN. El apoyo de Estados Unidos, incluso potencial, refuerza esta posición. Esto cambia los cálculos de poder. El equilibrio ya no es solo militar, es también de influencia y percepción. El tono endurecido de Alemania hacia el liderazgo ruso, a pesar de sus reservas en el envío de tropas, marca un cambio. Europa se rearma, no solo militarmente, sino en su discurso. Están definiendo nuevas fronteras políticas. ¿Qué una acción o sanción podría realmente cambiar la situación en la región báltica? Compartan sus perspectivas. Las versiones de la historia son múltiples. En Berlín, el incidente de la corona de flores es un claro ejemplo. La versión oficial, desde Berlín y Varsovia, habla de un error menor. Fue desproporcionado y usado para obtener rédito político. Pero la versión de TV República y los partidos conservadores polacos es otra. Para ellos, fue una provocación deliberada, una falta de respeto hacia las víctimas polacas, una señal de desprecio. ¿Quién tiene la razón? Probablemente una simple falta de coordinación se convirtió en un arma política. Algunos políticos borraron sus publicaciones. Esto sugiere que reconocieron la falsedad o el exceso de sus reacciones iniciales. Es un juego de percepciones. Los medios y políticos polacos lo interpretaron como una afrenta personal. Las instalaciones rusas en Kaliningrado también tienen dos caras.
Oficialmente, podrían ser efectos secundarios de operaciones militares. Es un ruido colateral, pero la versión alternativa lo ve como una arma híbrida, una provocación calculada, una muestra de músculo ruso sin entrar en guerra directa. La discusión sobre bombardear esas instalaciones y el rechazo de Estados Unidos revela la tensión. El dilema es real: responder a la provocación o evitar la escalada. Es una danza peligrosa. ¿A quién de estas figuras le confiaría la verdad sobre lo que está pasando entre Polonia y Alemania? ¿Wolfram Weimar, Adam Schwabka o los políticos de TV República? Históricamente, la memoria de la Segunda Guerra Mundial sigue siendo una profunda herida en las relaciones polaco-alemanas. Alemania ha reconocido su culpa. Wolfram Weimar, ministro de Estado para la Cultura y los Medios de Alemania, declaró: "La responsabilidad alemana por el crimen permanece y no prescribe". Es una declaración solemne, pero cada gesto es examinado con lupa. Lo que para unos es un acto de reconciliación, para otros es una oportunidad para reabrir viejas heridas. Los incidentes de desinformación son reminiscentes de tiempos de la Guerra Fría. La propaganda y la manipulación eran herramientas constantes. Rusia ha perfeccionado estas tácticas. Ahora, el espacio digital permite una difusión instantánea y masiva. La amenaza invisible del GPS evoca los bloques militares de antaño. La OTAN contra el Pacto de Varsovia. Ahora la amenaza es difusa. No hay tanques cruzando la frontera, pero sí señales invisibles que desorientan aviones. Es una nueva forma de guerra. Se ha aprendido poco. Las tensiones geopolíticas siguen manifestándose de formas nuevas, sofisticadas. Su pronóstico: ¿cuándo y cómo creen que se resolverá el conflicto entre la Federación Rusa y el país vecino? ¿Qué viene después? Las tensiones en Polonia, azuzadas por estos incidentes, continuarán. Se espera que el debate sobre la educación para la salud se intensifique. El plazo para que los padres renuncien a esta asignatura es el 25 de septiembre. Este es un campo de batalla cultural, un choque entre valores tradicionales y visiones modernas. La Iglesia Católica y el partido PiS, Ley y Justicia, están movilizando a sus bases. Creen que esta asignatura rompe la conciencia de los niños. La fecha límite del 25 de septiembre será un termómetro. Indicará la cohesión o división social en Polonia. En el ámbito internacional, las interferencias de GPS persistirán. Rusia no parece dispuesta a cesar sus operaciones. Esto aumentará el riesgo de accidentes. La comunidad internacional deberá desarrollar nuevas estrategias. Necesitará una respuesta unificada que no escale el conflicto. Esto es complejo. La diplomacia silenciosa será clave. Seguiremos muy atentos a los movimientos en Kaliningrado. El eje China-Rusia, consolidado en el reciente desfile militar en Pekín, buscará establecer un nuevo orden mundial. Xi Jinping abogó por una comunidad con un futuro compartido para la humanidad. Este era el eslogan. Pero el desfile militar, con más de 10.000 soldados y el armamento más moderno, decía otra cosa. Es una demostración de fuerza. Vladimir Putin, apoyado por China, seguirá endureciendo su retórica. Ofreció un referéndum en la nación eslava. Pidió a su líder que fuera a Moscú, pero justificó su agresión con derechos humanos. Es una narrativa distorsionada. El líder eslavo condenó estas declaraciones. La posibilidad de un acuerdo de paz sigue siendo remota. Seguramente veremos más encuentros entre los líderes de este nuevo bloque: Rusia, China, Irán y Corea del Norte. La llegada de Kim Jong-un en un tren blindado a Pekín es un símbolo potente. La diplomacia se mueve en planos cada vez más complejos y peligrosos. El aumento del 220% en las interferencias de GPS, ¿es una táctica rusa de guerra híbrida o un efecto secundario de otras operaciones? Las implicaciones de esta semana son profundas. La desinformación, las guerras híbridas y la reconfiguración de bloques de poder definen el panorama global. La capacidad de las narrativas de polarizar a las sociedades es una amenaza real, no solo externa, sino interna. ¿Somos conscientes de cómo la información moldea nuestras decisiones? La amenaza invisible del GPS no solo afecta vuelos,
Afecta la confianza en los sistemas. Afecta la seguridad. La visita de Naoroki a Estados Unidos. La postura fuerte de Merz hacia Putin. La consolidación del eje China-Rusia. Estos eventos marcan el pulso de la geopolítica. Vemos un mundo cada vez más dividido. ¿Seremos capaces de tejer nuevas alianzas para preservar la estabilidad? ¿O, por el contrario, esta polarización conducirá a un conflicto mayor? La cuestión es si Occidente puede mantener la unidad frente a esta nueva configuración de poder. La memoria compartida europea se enfrenta a desafíos internos y externos. La lucha por los derechos humanos de la población eslava parece una farsa. Mientras tanto, la política doméstica polaca se debate en un profundo conflicto generacional y de valores. Los padres tienen un plazo para decidir sobre la educación de sus hijos. Es la esfera privada convertida en campo de batalla. Su pregunta clave para nosotros: ¿dónde trazan ustedes la línea roja entre la libertad de educación y la influencia religiosa en las escuelas públicas? La situación es volátil. El incidente de la corona en Berlín, inflado por ciertos medios polacos, es un claro ejemplo de cómo la desinformación puede crear grietas. La provocación alemana, según TV República, se convirtió en una bofetada histórica, una avalancha de odio en las redes. ¿Fue real o fabricada? Adam Szłapka, portavoz del gobierno polaco, lo calificó de pura desinformación. Algunos políticos borraron sus publicaciones. Esta es la rapidez con la que se propaga la mentira. En Kaliningrado, Rusia intensifica su guerra silenciosa. Antenas de 40 metros a menos de 100 kilómetros de Gdansk causan interferencias masivas de GPS. Esto afecta a más de 1.400 vuelos diarios, un aumento del 220% en 3 años. Es una amenaza invisible para la aviación civil. Occidente debate cómo responder. Estados Unidos y generales europeos rechazan bombardear las instalaciones rusas por temor a una escalada. La prudencia prevalece, pero el riesgo persiste. Friedrich Merz, líder de la CDU alemana, calificó a Putin como el mayor criminal de guerra de nuestros tiempos. No hay lugar para concesiones, dijo. Alemania apoya a la nación eslava, pero sin tropas. ¿Es una retórica fuerte o una señal de cautela? La respuesta es un equilibrio delicado. La diplomacia alemana, bajo la dirección del canciller Olaf Scholz, ha intentado mantener un equilibrio pragmático, equilibrando el apoyo a la nación eslava con la necesidad de evitar una escalada directa con Rusia. Esta política se ha visto sometida a presiones internas y externas, especialmente por parte de los partidos de la oposición que abogan por una línea más dura. Las exportaciones de armas alemanas a la nación eslava han aumentado significativamente, convirtiendo a Alemania en uno de los principales proveedores de ayuda militar, aunque siempre con un ojo puesto en la potencial reacción rusa. ¿Quién es el portavoz más influyente en la política polaca en este momento? Compártanos su opinión. Mientras tanto, en el otro lado del mundo, Vladimir Putin celebró una conferencia de prensa en China. Lo hizo junto a Xi Jinping. Propuso un referéndum en la nación eslava. Pidió a su líder que vaya a Moscú. Afirmó que Rusia lucha por derechos humanos y por el derecho a hablar su propio idioma y vivir según su cultura. Una justificación cínica a la agresión. El líder eslavo condenó las declaraciones de Putin, acusándolo de manipulación. Es un choque de narrativas, donde la verdad es la primera víctima. El desfile militar por el 80 aniversario de la capitulación de Japón en China fue una demostración de poder. Más de 10.000 soldados, sistemas de defensa antimisiles de última generación, helicópteros formando el número 80 en el cielo. Lo más impactante, la presencia de Kim Jong-un, el líder norcoreano, llegado en un tren blindado. Esto simboliza la formación de un nuevo orden mundial. Rusia, China, Corea del Norte, Irán, Serbia. Un eje que desafía la hegemonía occidental. Xi Jinping abogó por una comunidad con un futuro compartido para la humanidad. Suena a paz, pero el armamento hablaba de poder. La creciente cooperación militar entre estos países es motivo de preocupación para Occidente. Las operaciones navales conjuntas entre Rusia y China
en el Mar de Japón, así como la transferencia de tecnología militar y municiones entre Rusia y Corea del Norte, redefinen las alianzas geopolíticas y plantean desafíos significativos a la seguridad internacional. La ruta de la seda digital, un componente clave de la iniciativa de la Franja y la ruta de China, también se utiliza para expandir la influencia digital de Pekín, ofreciendo infraestructura de telecomunicaciones a naciones en desarrollo y, a su vez, potencialmente facilitando la vigilancia y el control de datos. ¿Qué evento en la política internacional actual está siendo infravalorado por los medios de comunicación masivos? En Polonia, el debate sobre la nueva asignatura Educación para la Salud en las escuelas sigue encendido. Los políticos del PiS y la Iglesia Católica instan a los padres a retirar a sus hijos de una asignatura que, según ellos, rompe la conciencia de los niños o daña su religiosidad. La coalición cívica critica esta postura, acusándolos de estupidez y de buscar rédito político. La asignatura no es obligatoria este año. Los padres tienen hasta el 25 de septiembre para renunciar. Es un reflejo de la polarización que se vive en muchas sociedades. La pugna por la influencia sobre la educación. La batalla por los valores. Esta asignatura, que abarca salud física, mental, sexual, social y ambiental, se convierte en el campo de batalla de una guerra cultural. La retórica de defender la inocencia de los niños es una herramienta poderosa. Este debate también se enmarca en la creciente influencia de la Iglesia Católica en la vida política y social polaca, especialmente bajo el gobierno del PiS. Los temas como el aborto, los derechos LGBTQ+, y la educación sexual han sido objeto de intensos debates y protestas en el país. El gobierno actual ha promovido políticas conservadoras que se alinean con los valores tradicionales, lo que ha generado fricciones con grupos progresistas y defensores de los derechos humanos. La sociedad polaca, aunque mayoritariamente católica, muestra signos de divergencia en estos temas, especialmente entre las generaciones más jóvenes que tienen una visión más liberal y europeísta. La resistencia a la asignatura Educación para la Salud es un microcosmos de esta lucha más amplia por el futuro cultural y moral de Polonia. Los grupos de derechos cívicos y organizaciones no gubernamentales han denunciado lo que consideran una regresión en materia de libertades individuales y una intromisión excesiva del Estado y la Iglesia en la vida privada de los ciudadanos. Si fueran asesores de un líder mundial, ¿qué consejo principal les darían para los próximos 90 días? El incidente de la corona en Berlín, la guerra silenciosa en Kaliningrado, la retórica de Putin desde China, el nuevo eje autoritario, la fractura social en Polonia. Todos estos puntos se entrelazan, nos muestran un mundo complejo y en constante cambio. Estamos en un punto de inflexión, la capacidad de los medios de manipular emociones, la amenaza invisible de las ciberarmas, el resurgimiento de bloques geopolíticos, la lucha por los valores en el sistema educativo. El futuro de Europa y de la estabilidad global depende de cómo se aborden estos desafíos, de cómo se trazan las líneas rojas, de cómo se responde a la desinformación. ¿Estamos preparados para comprender esta complejidad? Es crucial estar bien informados. La interdependencia económica y energética de Europa con Rusia es otro factor que complica la respuesta de la UE. Aunque se han impuesto sanciones severas, la dependencia del gas ruso ha sido un punto débil, obligando a muchos países a buscar alternativas energéticas a corto plazo y acelerar la transición hacia energías renovables a largo plazo. La cohesión interna de la Unión Europea y la OTAN es fundamental para enfrentar estos desafíos. Las diferencias de intereses y perspectivas entre los Estados miembros pueden ser explotadas por actores externos, debilitando la respuesta colectiva. La reciente cumbre de la OTAN en Madrid reafirmó el compromiso de los aliados con la defensa colectiva y la modernización de sus fuerzas armadas. Pero la implementación de estas decisiones requiere un esfuerzo sostenido y una voluntad política unificada. El concepto de resistencia cibernética se ha vuelto tan crucial como la resistencia militar. La capacidad de los países para defender sus infraestructuras críticas de ataques cibernéticos
proteger sus redes de desinformación y asegurar la integridad de sus sistemas electorales es un pilar fundamental de la seguridad nacional en la era digital. Esto se extiende a la protección de datos personales y a la lucha contra la vigilancia masiva, tanto por parte de actores estatales como no estatales. La inversión en educación digital y en la promoción del pensamiento crítico entre la población será vital para combatir la proliferación de noticias falsas y narrativas polarizadoras. La educación en medios y la alfabetización digital son herramientas esenciales para empoderar a los ciudadanos a navegar en un entorno informativo cada vez más complejo y fragmentado. Finalmente, la competencia por los recursos naturales, especialmente los minerales críticos necesarios para las tecnologías verdes, añade otra capa de complejidad a las relaciones internacionales. El control de estas cadenas de suministro estratégicas está en el centro de las nuevas rivalidades geopolíticas entre grandes potencias. Europa busca diversificar sus fuentes y fortalecer su autonomía estratégica en este ámbito. El desplazamiento de refugiados y la crisis migratoria, exacerbada por conflictos como el de la nación eslava, también están ejerciendo una presión considerable sobre los sistemas sociales y políticos de Europa. La capacidad de gestionar estas crisis humanitarias de manera efectiva y humana es un test para los valores europeos y para la solidaridad interna de la UE. Las relaciones transatlánticas, aunque sólidas, también enfrentan sus propios desafíos, incluyendo diferencias en la política comercial y en la aproximación a China. Mantener un frente unido entre Estados Unidos y la Unión Europea es crucial para contrarrestar la influencia de potencias revisionistas y defender el orden internacional basado en reglas. Rusia, además de las interferencias GPS, también está invirtiendo en tecnologías de guerra electrónica, incluyendo sistemas que pueden detectar, geolocalizar y neutralizar drones y otros equipos de comunicación, creando zonas de exclusión de señal que son áreas de no control para el adversario. La dependencia global de los sistemas de navegación por satélite se hace evidente en casi todos los sectores económicos y de defensa, desde la agricultura de precisión hasta la logística de transporte y las operaciones militares. Los eventos de esta semana son un claro recordatorio de que la geopolítica no es un juego distante, sino una fuerza que impacta directamente en la vida de los ciudadanos, ya sea a través de la inflación causada por interrupciones en las cadenas de suministro o por la erosión de la confianza en las instituciones democráticas debido a la desinformación. Es un llamado a la acción para que todos, desde los gobiernos hasta los individuos, sean más proactivos y críticos en su interacción con el mundo. ¿Cómo piensan que esta creciente polarización impactará en la vida cotidiana de las personas en los próximos años? Compartan sus pensamientos en los comentarios. No olviden suscribirse a nuestro canal para más análisis profundo como este. Activen la campana para no perderse ninguna de nuestras emisiones. Y si este contenido les parece valioso, compártanlo con sus amigos y familiares. Su apoyo es fundamental para seguir brindando información sin censura.